Interior de un juzgado, el caso de un imputado. Ahí estamos revisando este registro por conducción en estado de ebriedad y quien le robó la mochila a su propio abogado defensor al finalizar esta audiencia, y todo esto queda grabado ahí en esta cámara de seguridad del tribunal. Lo insólito también es que el abogado había logrado rebajar su condena. Vamos con Cristian Cares, quien nos tiene más detalles y qué ha ocurrido además con este ladrón por vocación. ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal, Patricio? Bueno, como tú bien lo decías, al menos insólita que se registra en los tribunales acá en nuestra ciudad de Temuco. Esto ocurrió hace algunas jornadas, en momentos, como tú bien lo decías, que un sujeto que está siendo investigado por el delito de conducción en estado de ebriedad llega a una audiencia de revisión de medidas cautelares. Es en ese instante cuando su abogado defensor logra poder reducir la medida cautelar que estaba cumpliendo. Estaba con un arresto domiciliario total y logra modificarla por un arresto domiciliario parcial. Finaliza la audiencia, conversa algunos instantes con su abogado defensor, toma su carpeta, se levanta y cuando va pasando por atrás del abogado, toma el bolso precisamente de su defensor y sale de la sala de audiencia ante la vista, ¿cierto?, de los funcionarios de Gendarmería que se encontraban en el lugar. Cerca de 2 horas después, este abogado se percata de la situación en momentos que finaliza precisamente su labor al interior de los tribunales de justicia. Realiza la denuncia ante Carabineros y es la policía uniformada la que luego de una serie de diligencias logra dar con este sujeto que fue capturado y fue puesto nuevamente a disposición de la justicia, donde se le imputaron cargos por el delito de hurto. El fiscal Ítalo Ortega, fiscal que tomó esa audiencia de formalización de este sujeto tras el robo de este bolso, entregó declaraciones detallando algunos antecedentes importantes que se pudo recabar luego, ¿cierto?, de la denuncia, pero clave fueron las imágenes de las cámaras de seguridad del Tribunal de Garantía de nuestra ciudad de Temuco. Pasamos a revisar de inmediato declaraciones que entregó el persecutor una vez finalizada esta audiencia. En una audiencia que se efectuó ayer en una de las salas del Juzgado de Garantía de Temuco, el imputado que estaba participando de esa audiencia en esa calidad y respecto de quien se revisó una medida cautelar, una vez que termina esta audiencia, dialoga brevemente con el defensor, se despide de él y tras esto, y antes de abandonar o salir por la puerta de la sala de audiencia, toma una mochila que pertenece al defensor, en cuyo interior habían diversos artículos electrónicos y personales de este abogado. Con esos antecedentes se realizaron diligencias de investigación, se logró determinar la ubicación del imputado y de las especies, las cuales fueron recuperadas. Hoy se presentó a control de detención, se le imputó el delito de hurto simple y en base a una serie de antecedentes, tanto de la investigación como antecedentes personales del imputado, el tribunal dispuso la prisión preventiva de este. Bueno, el descaro es total de este imputado, de este ladrón, en definitiva, quien está enfrentando una causa por conducción en estado de ebriedad, y entonces acá el abogado logra incluso que se rebaje esta medida cautelar, lo que a él lo debería haber dejado conforme, agradecido con su defensor, y él termina sustrayéndole esta mochila. Es clave esta imagen del tribunal, la cámara de seguridad, pero también uno de los elementos puntualmente que tenía al interior de esta mochila y que permitió el rastreo para que posteriormente la policía pudiera llegar a su domicilio, ¿no? Exactamente, dentro del bolso el abogado mantenía un cargador de teléfonos celulares, pero además un iPad. Y ese fue el elemento que permitió a Carabineros el poder rastrear la ubicación de este aparato y localizarlo posteriormente en el sector norponiente de nuestra ciudad de Temuco, en el macrosector de Pedro de Valdivia. Fue precisamente hasta ese lugar donde posteriormente se dirigió la policía uniformada, logró dar con este elemento tecnológico y además logró capturar a este sujeto quien se encontraba en su domicilio. Tenemos además declaraciones de la policía uniformada, quien entregó antecedentes respecto a esta diligencia que, insistimos, permitió la captura gracias a este aparato tecnológico que mantenía el abogado al interior de su bolso. Revisamos. Gracias al trabajo investigativo profesional de la CIP de la Segunda Comisaría de Carabineros Temuco, logró la detención de un sujeto de 47 años, quien en un hecho inusual
Este procedió estando aún al interior de la sala de audiencia del Tribunal de Garantía a sustraer el bolso de propiedad de su propio defensor, retirándose del lugar, ¿cierto? Y siendo advertido posteriormente el abogado de la sustracción de este bolso. Fue así que personal de la CIP de la segunda comisaría, ¿cierto?, realizando un trabajo profesional, como lo señalaba, hicieron un rastreo de las cámaras, como así también de los equipos electrónicos y tecnológicos que se mantenían al interior del bolso de este abogado defensor, logrando su ubicación en su domicilio particular, procediendo a su detención. No, Cristian, para hacer hincapié, él finalmente logra ser detenido y debe enfrentar a la justicia por este nuevo delito, y en donde acá se ha especificado además y se ha hecho mención a que acá hubo un desprecio hacia la autoridad, porque esto afecta a su abogado defensor, esto ocurre además frente a un magistrado, y por lo tanto esto es lo que finalmente también ha sido acogido en el mismo tribunal, que consideró que acá debía quedar en prisión preventiva este sujeto. Exactamente, ese fue uno de los argumentos que entregó el Ministerio Público en la audiencia de formalización nuevamente, ¿cierto?, de este sujeto, quien se le abre una nueva indagatoria por esta sustracción de este bolso, desprecio de la autoridad. Tú bien lo señalabas, ese fue el argumento entregado por el Ministerio Público, argumento que fue acogido por lo demás por el juez de garantía, la jueza de garantía en este caso, lo que ordenó posteriormente la prisión preventiva al interior de la cárcel de Temuco, el lugar donde nos encontramos en este preciso instante. Una situación que vuelve, ¿cierto?, o sigue anotándose en el cuaderno de varios hechos similares que se han registrado en los tribunales de justicia de nuestro país. Patricio. Cristian, por último, nada más, ¿se mantienen algunos antecedentes penales o policiales de este sujeto, además del hecho por el que él había sido detenido inicialmente, la conducción en estado de ebriedad? Pero acá da cuenta de que podría haber un perfil delictivo de él. Sí, exactamente. Hay antecedentes incluso desde 1995 que mantiene este sujeto de 48 años, quien ya tenía varios antecedentes penales por delitos de conducción en estado de ebriedad, por hurto y por otros hechos de similares características. No era un primerizo, por decirlo de alguna forma, en este tipo de ilícitos, insistimos. Incluso mantenía antecedentes policiales y penales por causas que estaban vigentes desde el antiguo sistema penal en nuestro país, ¿no? Por allá a mediados de los 90. Claro, imagínate. Bueno, es un peligro sin duda para la seguridad de la sociedad, y esperemos que no quede pronto en libertad, con todo el riesgo que esto implica lógicamente para la ciudadanía. Cristian, muchas gracias. Que tengas buena tarde. 7:38. Vamos a hablar de un hecho insólito que quedó al descubierto en un juzgado, Roberto Cox, y esto no tiene que ver con la sentencia que emanó de ese juzgado. Tiene que Ojalá ver con fuera la eso. caradurez de este personaje. La caradurez, muy bien. Impresionante. Bueno, este hecho ocurrió al interior de un juzgado donde ustedes pueden ver que estaba este sujeto que había sido detenido por conducir en estado de ebriedad y se le asignó un defensor. Claro. El abogado que logró, por lo visto, su libertad en el momento de la audiencia, pero este sujeto, al despedirse de su abogado, se da vuelta y no encuentra nada mejor que robarle su mochila. Oye, la mochila del abogado. Y lo hace con tanta naturalidad que una cosa es que él no haya quedado conforme con la defensa, ¿no? Pero pues salió libre, por lo cuestionamiento. ¿Por lo visto salió libre? Sí, pues digo yo, como para tener algún motivo para ejecutar esta acción, pero se va con toda naturalidad, finge que la mochila es de él, y cuando el defensor se para retirarse del tribunal es cuando se da cuenta que su mochila ya no está. Un robo de oportunidad, ¿no? Como le dicen. Claro, un robo de oportunidad. Ahora, es de esperar que el señor abogado haya tenido, como lo hace la gran mayoría de los hombres, la billetera en el bolsillo, el pantalón, ¿no? Puede ser, andas. Sí. Bueno, vamos a ver cómo terminó esta historia, pero primero escuchemos qué dijo el fiscal de esto. En una audiencia que se efectuó ayer en una de las salas del Juzgado de Garantía de Temuco, el imputado que estaba participando de esa audiencia en esa calidad y respecto de quien se revisó una medida cautelar, una vez que termina esta audiencia, dialoga brevemente con el defensor, se despide de él y tras esto, y antes de abandonar o salir por la puerta de la sala de audiencia, toma una mochila
que pertenece al defensor, en cuyo interior habían diversos artículos electrónicos y personales de este abogado. Con esos antecedentes se realizaron diligencias de investigación, se logró determinar la ubicación del imputado y de las especies, las cuales fueron recuperadas. Hoy se presentó a control de detención, se le imputó el delito de hurto simple y en base a una serie de antecedentes, tanto de la investigación como antecedentes personales del imputado, el tribunal dispuso la prisión preventiva de este. Súper. Ahora, pasó en menos de 40... Pasó 2 veces por el mismo tribunal en 48 horas. Sí. ¿Y qué pretendía que iba a pasar inadvertido, siendo que en ese lugar hay cámaras? O sea, si uno va a hacer eso, tiene que mirar primero esas cámaras. Y sabemos que en todas estas audiencias hay cámaras de seguridad. Pero ojo que el detenido, que sale en libertad por haber conducido en estado de ebriedad, ya tenía antecedentes policiales. Antecedentes por desacato, conducción en estado de ebriedad, como... O sea... Otra vez lo mismo, ¿no? Porte de arma blanca, hurto y receptación. O sea, las tenía todas. Ya tenía su historial. Tenía un abanico de antecedentes penales, ¿no? Por distintos delitos. Ahora, evidentemente, si antes salió libre por manejo en estado de ebriedad, ahora quedó en prisión preventiva, pues después del robo de la mochila. Porque hay un agravante acá. ¿Cuál? Por lo que dijo el fiscal. El agravante radica en que el delito se cometió, el robo de la mochila, al interior del tribunal y en presencia de una jueza, un fiscal y la víctima. Claro, mucho más desafiante, ¿no? Claro. Por lo tanto, tiene una sanción mayor y se establece a partir de eso que este señor, estoy siendo bien generosa en el término, pero este señor es un peligro para la sociedad, por eso lo dejan en prisión preventiva también. Claro. Imagínate si roba dentro del tribunal. Cometió el delito frente a la jueza. Por eso. Por eso queda absolutamente en prisión preventiva. Vamos a escuchar lo que dijo Carabineros. Gracias al trabajo investigativo profesional de la CIP, de la Segunda Comisaría de Carabineros Temuco, logró la detención de un sujeto de 47 años, quien en un hecho inusual, este procedió estando aún al interior de la sala de audiencia del Tribunal de Garantía a sustraer el bolso de propiedad de su propio defensor, retirándose del lugar, ¿cierto? Y siendo advertido posteriormente el abogado de la sustracción de este bolso. Fue así que personal de la CIP, de la Segunda Comisaría, ¿cierto?, realizando un trabajo profesional, como lo señalaba, hicieron un rastreo de las cámaras, como así también de los equipos electrónicos y tecnológicos que se mantenían al interior del bolso de este abogado defensor, logrando su ubicación en su domicilio particular, procediendo a su detención. ¿Aprenderá la lección después de todos los delitos que tiene a su haber? Después de esta... Desacato, conducción en estado de ebriedad, porte de arma blanca, hurto y receptación. No sé, que las tiene todas. Sí. Es un delincuente. Sí, de tomo y lomo. Sí. O sea, para haber robado en el tribunal, lo es. De todas maneras, ya, nos vamos a quedar muy atentos. Esto fue en el juzgado de garantía de Temuco. El ladrón cara dura. Absolutamente. Y desafiante, además, en medio de la audiencia, haber robado la mochila. Nos reímos porque ya es tragicómico, ¿eh? No, pero es grave, sin duda. Es grave, pues.